Bienvenidos a Nevada PEP. Gracias por participar con nosotros el día de hoy. Nevada PEP es una organización sin ánimos de lucro que presta información, servicios y capacitaciones a las familias de niños con discapacidades en Nevada. Somos parte de una red de centros de todo el país que da capacitaciones de servicios a familias y profesionales. Todos somos padres de familia o parientes cercanos de una persona con discapacidad y entendemos las dificultades que los padres pueden pasar al buscar recursos e información para ayudar a su niño. Tomar el paso de transición de una estructura secundaria a la adultez con todos sus retos y responsabilidades podría ser emocionante y a la misma vez anonadante para muchos estudiantes con discapacidades y sus familiares. La intención de los servicios de transición es el preparar a los estudiantes para pasar del mundo escolar al mundo de la adultez. El planeamiento de transición comienza en los primeros años del bachillerato. Vamos a explorar el tema de planeamiento de transición y las opciones que los estudiantes tendrán a medida que vayan pasando a la universidad, al trabajo o a la vida independiente. El planeamiento de transición le ayuda a los estudiantes y a sus familiares a pensar sobre la vida después de la escuela, a identificar las metas a largo plazo y a tomar los pasos necesarios para cumplir con esas metas. Este proceso les podrá ayudar a decidir qué tipos de servicios se necesitarán para que los estudiantes obtengan las destrezas y las conexiones a los servicios y sistemas de apoyo. Ahora tomémonos un momento para pensar en las destrezas y los sueños que tiene su hijo para el futuro. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el niño para el futuro? ¿Cuáles son las fortalezas y qué es lo que les interesa? ¿Tendrán necesidades de empleo o de educación después del bachillerato? ¿Qué tal con los arreglos de vivienda y transporte? ¿Qué le gusta hacer para divertirse? ¿Podrán cuidar de su propia salud? Las respuestas a todas estas preguntas le ayudarán al equipo del IEP a incluir actividades de transición cuando se desarrolle el programa de educación individualizada IEP del estudiante. En la vida todos pasamos por la experiencia de transición, lo cual podría ser algo emocionante y o a la vez desafiante. Vemos ejemplos de transición cuando hay una mudanza de casa en casa, se pierde o se empieza un trabajo, alguien se casa o se divorcia de un cónyuge, etcétera. Si usamos una definición abierta, la transición significa el cambio. Se requieren los servicios de transición para aquellos estudiantes con discapacidades entre las edades de 14 a 22 años de edad bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, tal conocida como IDEA por sus siglas en inglés. La IDEA es la ley federal que proporciona la educación especial en los Estados Unidos, al igual que una guía de desarrollo de regulaciones del IEP. Algunas palabras claves en la definición de los servicios de transición serían: las actividades se necesitan coordinar entre sí, el proceso se enfoca en los resultados, las actividades o servicios serán individualizados y deberán tener en cuenta los logros académicos y funcionales del estudiante. Las actividades se realizarán con la intención
de apoyar al estudiante en el transcurso del paso del mundo postescolar. El plan de transición de la IEP contiene dos piezas importantes. La primera, las metas postsecundarias, y la segunda, las actividades y los servicios de transición. Los estudiantes no siempre han de reconocer sus fortalezas, intereses o preferencias. La familia y los docentes necesitarían ayudarles a los estudiantes a reconocer sus destrezas en un área específica. Por ejemplo, entablar una conversación sobre este tema les podrán ayudar a los estudiantes a ver cómo sus propias fortalezas, intereses y preferencias los pueden llevar a obtener un posible trabajo y un aprendizaje permanente. Es crucial que los estudiantes con discapacidades desarrollen, practiquen y apliquen habilidades de autodeterminación en la seguridad relativa de la familia y en los entornos escolares de apoyo. Las destrezas de autodeterminación se refieren a una combinación de actitudes y habilidades que llevan a la persona a fijarse metas y dar los pasos necesarios para lograr dichas metas. Las actividades de habilidades de autodeterminación incluyen el autoconocimiento, la autodefensa, la autoconfianza, mantenerse informados en lo que es el conocimiento de las discapacidades y cómo les impacta, toma de decisiones y ajuste de metas, sentirse lo más independientemente posible, y la autoevaluación y ajuste de destrezas o de solución de problemas. Los jóvenes que salen del bachillerato con destrezas de autodeterminación han de tener mejores oportunidades de obtener logros positivos a comparación de aquellos que no. Los padres de familia podrían ayudarles a los jóvenes a desarrollar estrategias de cómo manejar el cambio, la práctica de toma de decisiones, las habilidades conversacionales, el conflicto y los quehaceres. Los estudios investigativos han demostrado particularmente con los estudiantes del bachillerato que el impacto que tienen los padres con sus hijos podrían tener un gran efecto en lo que es altas expectativas para el éxito, obtener ayuda si se necesita, monitorear el progreso, discutir los planes del futuro, ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad, conocimiento de los cursos y clases, y el uso de familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, para desarrollar una red de contactos. El rol de los padres de familia. Los padres de familia son miembros importantes del equipo de planificación y colocación. Son los que traen valiosa información sobre los estudiantes, lo cual es fundamental con el éxito del planeamiento de transición. Los padres deberán convertirse en intercesores informados sobre la calidad del planeamiento de transición, los servicios en la comunidad y las agencias. Los padres deberán entender la diferencia entre el derecho a recibir programas de educación especial bajo IDEA y la elegibilidad a los servicios de agencias para adultos. Los padres conocen su propia comunidad y tienen muchos contactos que podrán compartir para la asistencia en la provisión de actividades y alternativas de capacitación comunitarios. La hoja de información incluye consejos que le ayudarán a prepararse para la reunión del IEP y a sentirse listos para tratar el tema de los servicios de transición. Aunque el planeamiento de los servicios de transición comienza a la edad de los 18 años, comienza a la edad de los 16 años bajo la ley federal, parte del planeamiento
de transición en Nevada empieza para aquellos que son menores de 14, según se establece en el Código Administrativo del Estado de Nevada. En Nevada, los estudiantes que califican para recibir una educación especial tendrán diferentes opciones de diplomas según considere el equipo del IEP. Los equipos del IEP también elegirán el curso de estudio del estudiante, describiendo el trabajo del curso diseñado para ayudar a lograr los objetivos postescolares que se han deseado para el estudiante de un año al otro. El IEP deberá incluir una breve frase de lo que el estudiante querrá para el futuro. En Nevada, los estudiantes de secundaria tienen diferentes opciones de graduación en las que el equipo de la IEP deberá decidir. Cada opción de diploma tiene requisitos que deberán cumplirse para obtener dicho diploma. La opción de diploma proporciona una guía para el uso de estudio que elegirá el estudiante. Para recibir un diploma estándar, un estudiante en Nevada que se gradúe en el año 2021 deberá tener al menos 22.5 créditos y tomar el ACT, que es la Evaluación de Preparación Universitaria y Profesional de Nevada. Para la clase del 2022, el estudiante deberá tener 23 créditos. Los estudiantes de Nevada pueden recibir un diploma ajustado si el equipo de la IEP determina los requisitos y el trabajo del curso para satisfacer las necesidades individuales del estudiante. Un estudiante elegible con una discapacidad puede recibir servicios de educación especial hasta que se gradúe con un diploma estándar o salga de la escuela secundaria después de cumplir los 22 años. En cada reunión de la IEP, el equipo revisará las opciones de diploma para determinar si se necesitará hacer algún cambio. El diploma electivo sería otra opción. Una opción que tienen disponibles los estudiantes con discapacidad en Nevada al tomar la evaluación alterna de Nevada, NAA por sus siglas en inglés. Los requisitos en Nevada para obtener un diploma electivo están alineados con el trabajo académico. Un estudiante que recibe un diploma electivo todavía podrá recibir los servicios de la escuela para trabajar en las habilidades de transición hasta que el estudiante exceda la edad de elegibilidad, que sería ¿qué? Los 22 años de edad. El plan de estudio enlista los requisitos académicos exactos que el estudiante necesita completar para poder cumplir con sus metas después de la secundaria. Incluye ambas clases de educación especial y general, experiencias laborales, trabajos escolares, pasantías y otras oportunidades. El plan de estudio deberá ser consistente con las metas específicas de postsecundaria del estudiante y deberá resaltar las instrucciones y el trabajo escolar a futuro en vez de los cursos que ya se han tomado. El plan de estudios podría ser para el año actual de la IEP o podría ser sustentado por varios años hasta que el estudiante salga de la escuela. Por ejemplo, la meta de educación que tiene William después de la secundaria es matricularse en la escuela de culinaria que tiene el Instituto Técnico Local. Se espera que él se gradúe del bachillerato. Un plan de estudios apropiado para William cuando esté en el 9º grado sería una clase de inglés nivel 1, matemática remedial, cultura mundial, ciencias, sala de estudio con asistencia y clase de culinaria nivel 1. Es bien importante que los estudiantes empiecen a pensar en su futuro. Las familias
Pueden empezar la conversación haciéndoles las siguientes preguntas. ¿En dónde te gustaría estar cuando seas un adulto? ¿Te gustaría ir a la universidad o a un instituto técnico? ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿Dónde te gustaría vivir? Ayúdele al estudiante a conocer su discapacidad y cómo le afectará a futuro. Hablen sobre cosas que al estudiante le gustaría hacer independientemente y las maneras de cómo aprender esas destrezas. Consideren qué tipo de servicios de apoyo o de tecnología se podrían necesitar. Obtengan información de otras personas que tengan el mismo tipo de discapacidad. A lo mejor ellos tendrán algunas ideas creativas de cómo crear oportunidades de acceso a los servicios o al empleo. Haga que el estudiante explore todos los aspectos de la carrera de sus sueños. Una lista de los resultados de la evaluación de transición basadas en la edad apropiada se deberá presentar en la página de los niveles actuales del IEP. Y así las metas se deberán de establecer respectivamente. Estas evaluaciones basadas en la edad podrían ser evaluaciones formales, tales como la evaluación vocacional funcional, las evaluaciones estatales, u otro método más informal, como una lista de verificación de destrezas del día a día y los inventarios de interés. Algunos de los ejemplos de instrumentos formales de evaluación son las evaluaciones de destreza de la vida cotidiana o de conducta adaptiva, las pruebas generales y específicas de aptitud, los inventarios de interés, las pruebas de inteligencia, las pruebas de logros, los instrumentos o inventarios de temperamento, las pruebas de empleabilidad o de madurez profesional, las evaluaciones de autodeterminación, la página de conexiones de trabajo conocida en inglés como Nevada Workforce Connections contiene varias evaluaciones virtuales para que los estudiantes completen y aprendan más sobre las carreras profesionales. Las evaluaciones de transición deberán considerar tanto la edad cronológica como la edad del desarrollo. Estas evaluaciones se deberán de dar anualmente. Los miembros requeridos del equipo del IEP son los padres de familia, el administrador escolar, que es un miembro de la escuela distrital quien está al tanto del currículo de educación general, el mismo currículo que se le enseña a todos los niños que no tienen ninguna discapacidad y los recursos que están disponibles para la escuela. El docente también de educación general, por lo menos un docente profesor de educación general quien trabaja con el estudiante, el docente de educación especial, por lo menos uno de los profesores de educación especial de su niño o niña, el personal de evaluación también, alguien que está al tanto de la evaluación del estudiante, de los resultados de la evaluación y del significado de los resultados con relación a la instrucción. Esta persona podría ser un psicólogo de la escuela, un administrador o un profesor. Y, muy importante, el estudiante. Si el equipo de la IEP va a estar hablando sobre la preparación que el estudiante va a tener para la vida después de la escuela, el estudiante deberá recibir una invitación para asistir a esa reunión. Los padres tendrán una última decisión en asistir, pero la escuela deberá tomar otros pasos para asegurarse que las preferencias y los intereses del niño se tengan en cuenta. Después de recibir consentimiento, la escuela deberá invitar a un representante de cualquier agencia participante que muy probablemente quede como responsable al dar o pagar los servicios de transición. Los padres de familia podrán compartir sus valores culturales y sus sueños con respecto a sus hijos, para que los miembros del equipo entiendan cómo se ve de diferente el desarrollar
destrezas independientes para cada familia. Por ejemplo, algunas familias valoran el hecho de que hay varias generaciones viviendo bajo un mismo techo. Y para este tipo de familias, los individuos del equipo de la IP no les debería de recomendar el concepto de vivir independientemente. Las preferencias, los intereses y los sueños del estudiante deberán de ser colectados y considerados para formar un plan de transición exitoso. Una declaración basada en las evaluaciones de transición, de acuerdo a la edad, que exprese lo que el estudiante le gustaría hacer o lograr después de que termine el bachillerato, tomando en cuenta las fortalezas, las preferencias y los intereses de que tiene el estudiante, como por ejemplo, bajo las metas de las destrezas de vivir independientemente. Ahí se puede describir dónde vivirá el individuo y el tipo de apoyo que necesitaría. Bajo las metas de educación y capacitación, se podría mencionar que el estudiante se quiere inscribir en un instituto técnico superior o profesional. En la meta de empleo se puede describir la solicitud a los servicios de rehabilitación vocacional, conocer las metas medibles que tiene el estudiante para después de la escuela les ayudará con el desarrollo de los servicios de transición que se necesitarán para cumplir esas metas. El proceso de transición está diseñado para que sea un proceso orientado a los resultados. Esto quiere decir que nos enfocamos en los resultados reales que tiene el estudiante y de igual manera se consideran sus propias fortalezas, preferencias e intereses. Los equipos de la IP podrán incluir servicios como de instrucción, servicios relacionados, experiencias comunitarias que se dan para ayudar para que los estudiantes cumplan con los objetivos que tengan de empleo o de vida después de la escuela, y si es apropiado, se les dará al estudiante a obtener destrezas de la vida cotidiana y se le dará una evaluación vocacional funcional. El equipo de la IP escribiría las actividades instruccionales que el estudiante necesitará para poder lograr las metas postsecundarias. Piensen sobre qué tipos de servicios relacionados el estudiante va a necesitar para entrar al mundo de la adultez. ¿Está el estudiante recibiendo fisioterapia en este momento? ¿Será que el estudiante seguirá necesitando las terapias en su vida adulta, sea para el empleo o para ir a la universidad? Los equipos del IEP podrán desarrollar una instrucción basada en la comunidad, lo cual se trata de servicios que se dan afuera del edificio escolar y en la comunidad que el estudiante necesitará para poder lograr sus metas postsecundarias, lo cuales son otras agencias, los negocios, las tiendas, los bancos, el transporte público, los centros de vida independiente. A través de la instrucción basada en la comunidad, que se conoce por sus siglas en inglés como CBI, los estudiantes aprenderán destrezas que se han identificado en el IEP de manera que esas destrezas sean usadas en la vida diaria. La instrucción basada en la comunidad debería de darles a los estudiantes una oportunidad de generalizar y utilizar las destrezas que aprendieron durante el entorno escolar. La instrucción basada en la comunidad no se trata de salir a excursiones. Son más que todo instrucciones específicas y oportunidades para construir destrezas independientes mientras se sale de compras, a cenar, al banco, ayudándoles al estudiante con el razonamiento y la resolución de problemas para cumplir con los trabajos independientemente.
Las actividades coordinadas son estrategias de transición para trabajar hacia las metas medibles de postsecundaria. Las actividades deberán basarse en las necesidades del estudiante, basadas en las fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante e incluye instrucción, servicios relacionados, experiencias comunitarias, el desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida postescolar adulta, destrezas de la vida diaria y evaluaciones vocacional funcional. Las metas se anotan en el IEP, las cuales van dirigidas a obtener trabajo o una carrera profesional. Los estudiantes podrían aprender destrezas relacionadas al trabajo, determinando aquellas áreas de interés a través de las actividades como las prácticas o pasantías o la observación de trabajo. Las metas adicionales se podrán escribir para ayudarle al estudiante a desarrollar habilidades interpersonales, tales como trabajar en equipo, gestionar el tiempo, tomar decisiones, habilidades de comunicación y de búsqueda de empleo. Existen diferentes enfoques de empleo que el IEP tratará. Un empleo competitivo e integrado es un empleo con ganancias que se compara con aquellos que les pagan a los individuos sin discapacidades en un entorno que les permite interactuar con individuos que no tienen discapacidades. Un empleo respaldado es un empleo competitivo e integrado mientras recibe servicios de apoyo continuos para poder respaldar y mantener a aquellos individuos en el trabajo. Las metas de la vida independiente podrían incluir acceso a un transporte, oportunidades voluntarias, conocimiento financiero, opciones de vivienda e inscripción de votantes. Para los estudiantes que ya están en edad de transición, las cajas del IEP se deberían de marcar para esas casillas que tienen ahí en la planilla del IEP, se deberían de marcar para poder establecer que una meta se ha escrito para apoyar los resultados postsecundarios en capacitación, educación y empleo. Una meta de escritura, por ejemplo, se podría considerar bajo empleo si la meta se trata de hacer una hoja de vida. Otro ejemplo es una meta matemática, se podría marcar bajo capacitación o educación si la meta se trata de aprender a contar el dinero con monedas y billetes. En el estado de Nevada, un estudiante se considera un adulto a la edad de los 18 años. El distrito escolar deberá informarle al estudiante y a los padres sobre la transferencia de los derechos como mínimo un año antes de que el estudiante cumpla los 18 años de edad. También deberá proporcionarle tanto al niño como a los padres de familia una notificación previa por escrito sobre la educación especial. Y también el distrito escolar deberá darle a los padres de familia que sigan recibiendo la notificación de reunión después de que su hijo cumpla los 18 años. El padre o el adulto que se le haya aprobado la excepción de transferencia de los derechos querrá que una copia quede archivada en la carpeta confidencial de su hijo o hija y una copia para que ellos la puedan archivar en casa. El padre de un estudiante que tenga una discapacidad cognitiva grave, quien participa en las evaluaciones alternas de Nevada, la NAA, podría colocar una solicitud para poder representar los intereses educacionales de su hijo adulto. La solicitud deberá presentarse en mínimo 90 días antes de que el estudiante cumpla los 18 años de edad a través de un formulario desarrollado por el Departamento de Educación.
La escuela decidirá si se aprueba la solicitud. Los padres podrán apelar la decisión al Departamento de Educación de Nevada. Los padres podrían pedir una reevaluación antes de terminar bachillerato para que el estudiante pueda solicitar una adaptación o acomodación, sea en la universidad o en el lugar de trabajo. Las adaptaciones se basan en la necesidad y cada uno de estos casos se decide individualmente o particularmente. La ley IDEA les requiere a las escuelas crear un resumen de rendimiento, que se conoce por sus siglas en inglés como SOP, formalizado cuando un estudiante se gradúa con un diploma estándar o cumple la edad máxima para estar en el programa. El resumen de rendimiento le proporciona al joven un resumen de sus logros académicos y de rendimiento funcional e incluye recomendaciones de cómo ayudarle a cumplir con sus metas postsecundarias. En Nevada, ser mayor de la edad de los 18 años, esto quiere decir que el estudiante es apto para votar, inscribirse para prestar servicio militar, casarse sin permiso, entrar a algún contrato e ir solo a ver al doctor. La tutela o custodia es una decisión familiar personal e individual que requiere la intervención judicial. Una persona con una discapacidad o un familiar puede impugnar la petición de custodia. También existen otras opciones como la tutela o la custodia limitada o la carta de poder. Nevada PEP tiene una lista de contactos que los padres pueden llamar para obtener más información sobre la tutela o custodia y así enterarse del proceso. La ley de decisiones hechas con apoyo en Nevada asume que las personas con discapacidades son las mejores personas que pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas. La ley reconoce que la necesidad de asistencia en los aspectos de la vida cotidiana no debería volverse en un obstáculo para alguien que es la persona principal en tomar decisiones en la vida de uno. Decisiones hechas con apoyo es una serie de prácticas, vínculos, arreglos y acuerdos diseñados en asistir a un individuo con discapacidades, en comunicarse y tomar decisiones sobre su vida mientras evita tutelas, custodias restrictivas e innecesarias. La familia y las amistades pueden ser adultos de confianza o un asesor para individuos con discapacidades que le pueda ayudar con las opciones o las decisiones. Para aprender más sobre decisiones hechas con apoyo en Nevada, comuníquese con Nevada PEP o vaya a la página sdmnevada.org. Hasta que un estudiante salga del bachillerato, sea al graduarse con un diploma estándar o porque ya cumplió con la edad máxima, tienen derecho a recibir una educación especial bajo la educación pública gratuita y apropiada. Los servicios después del bachillerato se basan en la elegibilidad. Los jóvenes deberán cumplir con los requisitos de la agencia antes de recibir los servicios. El derecho a los servicios de educación especial termina con la salida o finalización de la escuela secundaria.
Entonces es importante aprender e incluso empezar a solicitar estos servicios para adultos mientras se está en la escuela secundaria. Puede ser una meta en el IEP de un estudiante, tener eso listo. Las tres piezas del sistema de los ingresos suplementarios del Seguro Social, que se conoce por sus siglas en inglés como SSI, son la discapacidad, los ingresos limitados y los recursos limitados. Se toman en cuenta los ingresos y los activos de un padre cuando los niños son menores de 18 años, bajo un proceso llamado consideración. Una vez que un joven se convierte en adulto, al cumplir los 18 años, la Administración del Seguro Social, la SSA, considera solo los ingresos y recursos del joven y no de los padres. El joven se convierte en una familia de uno. Incluso, así todavía esté viviendo en casa con su familia. Sin embargo, si un joven continúa viviendo con sus padres después de calificar como adulto y no contribuye o paga para la comida y la vivienda, un porcentaje más bajo de pago del SSI se aplicaría. Los niños que tienen derecho a recibir beneficios del SSI, de los ingresos suplementarios del Seguro Social, deberán pasar por un proceso que volverá a definir su elegibilidad bajo el programa para adultos por lo menos un mes antes de cumplir los 18 años de edad. Este proceso podría demorarse. Típicamente se recomienda empezar el proceso más o menos 6 meses antes de cumplir los 18 años de edad. La ley federal promueve la participación del sistema de rehabilitación vocacional del Estado con los estudiantes que tienen discapacidades mientras sigan en el bachillerato. Los padres de familia o los jóvenes podrán comunicarse con el consejero de rehabilitación vocacional asignado por el distrito o llamarles independientemente desde la escuela cuando el estudiante cumpla los 16 para llenar la solicitud y determinar su elegibilidad. Los programas de rehabilitación vocacional proporcionan servicios apoyando a los individuos con discapacidades a buscar un empleo que valga la pena y que corresponda con sus destrezas e intereses. Ejemplos de servicios de rehabilitación vocacional serían la capacitación, entrenamiento de preempleo, consejería de trabajo, la orientación, los servicios de derivación a rehabilitación física y mental, el entrenamiento vocacional, la capacitación dentro del trabajo. Después de que se confirme la elegibilidad, el plan de empleo individualizado, IEP, por sus siglas en inglés, será desarrollado y podría incluir los pagos para una educación profesional, sea en una universidad, instituto técnico superior o en un programa de orientación vocacional. Los consejos de rehabilitación vocacional podrán tomar parte o formar parte, mejor dicho, del equipo de transición y asistir a las reuniones de planificación del programa de educación individualizado, IEP, antes de que el estudiante salga del bachillerato o de la escuela secundaria. La rehabilitación vocacional les ofrece a los estudiantes con discapacidades programas con servicios para aquellos que van saliendo de la secundaria sin ninguna destreza de empleo o que ya han estado fuera de la escuela y se les hace difícil buscar o mantener un empleo sin tener una capacitación adicional. Los estudiantes podrán ser remitidos por el distrito escolar al proveedor de servicios o el proveedor de servicios o por el personal del centro de fuerza laboral al participar en otros programas o los jóvenes podrán hacer la solicitud por su propia cuenta.
Las universidades ofrecen títulos de licenciatura, estudios en profundidad y pueden ayudarles a los estudiantes a prepararse para los programas de posgrado. Los institutos técnicos superior ofrecen títulos a nivel asociado y programas de capacitación laboral. Muchas clases o créditos se podrán transferir a una universidad. Las universidades privadas serían otra opción y hay algunas que se realizan perdona, las universidades privadas serían otra opción y hay algunas de estas que se especializan en discapacidades de aprendizaje. Los programas de aprendizaje o de orientación vocacional brindan capacitación en el trabajo, donde los estudiantes trabajan mientras asisten a las clases. Oficios como plomeros, electricistas y jornaleros serían ejemplos de estos programas. Los estudiantes universitarios con discapacidades con frecuencia utilizan adaptaciones para poder realizar el mismo trabajo de curso que sus compañeros. Los estudiantes pueden postularse a los centros de recursos para discapacitados para solicitar las adaptaciones necesarias. Nevada tiene dos programas de Think College. Uno se llama Pathways por medio de la Universidad de Nevada en Reno, UNR, y otro que se llama FOCUS, como enfoque, Focus, de la Universidad de Nevada en Las Vegas, UNLV. Existen programas que brindan una experiencia universitaria donde los estudiantes asisten a clases con apoyo y tienen trabajos en el campus. Los institutos técnicos o vocacionales tienen capacitación laboral para carreras técnicas especializadas como son la cosmetología o escuela de croupiers, que son los que reparten las cartas, ¿no? En los casinos, los croupiers. Por favor, échenle un vistazo a nuestros folletos de consejos para estudiantes con discapacidades que piensan ir a la universidad o para más información asista al taller de consideración universitaria que tenemos en Nevada PEP. La WIOA, por sus siglas en inglés, es la Ley de Oportunidad e Innovación de la Fuerza Laboral, lo cual requiere que las agencias de rehabilitación vocacional reserven al menos el 15% de sus fondos federales para brindar los servicios de transición de preempleo a los estudiantes con discapacidades que califiquen potencialmente o definitivamente para los servicios de rehabilitación vocacional. La rehabilitación vocacional tiene contratos con organizaciones para brindar instrucciones de los servicios de transición de preempleo a los estudiantes de la escuela secundaria. Los padres le podrán preguntar a la escuela sobre los servicios de transición de preempleo. Los servicios requeridos son el asesoramiento sobre la exploración laboral, las experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, que pueden incluir oportunidades en la escuela o después de la escuela, experiencias fuera del entorno escolar tradicional y o pasantías, asesoramiento sobre oportunidades de inscripción en programas integrales de transición o de educación postsecundaria, la capacitación para la preparación en el lugar de trabajo y así desarrollar habilidades sociales y de vida independiente, y la instrucción en autodefensa. Los centros para la vida independiente les proporciona servicios a los individuos con algún tipo de discapacidad. Los principales servicios que ofrecen los centros para la vida independiente son la Defensoría de Sistemas, Defensoría Individual,
asesoramiento entre compañeros, información y derivación, capacitaciones en destrezas para la vida independiente. Si se necesita una preparación para ayudarle a un estudiante a alcanzar sus sueños a medida que se va convirtiendo en un adulto, seguramente habrá algunos desafíos, pero entender este proceso debería facilitar aún más la transición. Dado que la transición es un proceso individualizado, se verá diferente para cada estudiante. Siempre debe haber opciones y opciones proporcionadas al estudiante a lo largo del camino. Motivar a los estudiantes para que ellos luchen por sí mismos, les aumentará las oportunidades de éxito en el futuro. Todos queremos que los estudiantes participen en un aprendizaje de por vida y se sientan valorados en su comunidad. Muchas gracias por participar hoy y aprovechar la oportunidad de aprender más sobre los servicios de planeamiento de transición. Por favor, no les dé pena en comunicarse con Nevada PEP para obtener más información sobre consejos de abogacía y recursos en la comunidad. Nuestros seminarios en línea, talleres, grupos de apoyo semanales, le darán nueva información y estrategias. Nuestro personal, quienes también son padres de familia, están listos para responder cualquier pregunta y ofrecerle un apoyo individualizado. No se olvide de bajar el material de información y esperemos volverlo a ver o volverlo a ver de nuevo en otro evento de Nevada PEP. Muchas gracias.